Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. República Democrática del Congo, un sacerdote en prisión. En las condiciones extremas del medio carcelario congoleño, un sacerdote lucha por salvar a los presos del hambre y la desesperación. La Fundación ACN informa desde la prisión central de Bukavu, en el extremo oriental del país, región de Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo, acerca de la labor de la Iglesia para con esta población abandonada. A la entrada del ruinoso edificio de la prisión central de Bukavu, un hombre pequeño, siempre sonriente, es recibido con amabilidad por el director de la prisión. Yo no soy el verdadero jefe de esta prisión, lo es él, el padre Adrien. No hay nada en su vestimenta que distinga al sacerdote de los presos, a los que ha venido a visitar y que se agolpan a su alrededor para saludarlo. Atraviesa el patio cubierto de chapas onduladas y con un suelo de cemento desgastado, abarrotado de reclusos a los que llama por su nombre de pila. 2.147 personas viven entre estos muros, erigidos para albergar tan solo a 500 personas. No hay sitio ni comida suficiente para todos. Aquí falta de todo, resume el padre Adrien mientras charla con sus protegidos. Entre el humo espeso del carbón de la cocina, mientras levanta una taza pequeña, explica a ACN. Esta es la ración diaria de maíz o sorgo que el gobierno asigna a un preso. Para poder comer lo suficiente, el preso tiene que pagar un extra a los comerciantes que tienen acceso a la cárcel. Afortunadamente hay organizaciones cristianas que distribuyen gratuitamente alimentos para completar el menú, pero no pueden estar aquí todos los días, se lamenta el padre Adrien. La drástica falta de recursos se hace patente en las celdas superpobladas que no tienen luz eléctrica ni ventanas. Más de 300 reclusos tienen que dormir sobre planchas de hierro de las literas o en el suelo, amontonados unos sobre otros. De día y de noche la oscuridad es tan espesa que se tarda un rato en percibir que hay gente viviendo dentro. El flash de la cámara ilumina los rostros desencajados que miran al vacío. A pesar del sol que brilla afuera, en el patio hay presos que no salen porque prefieren quedarse en la celda. Este embotamiento puede tener consecuencias dramáticas. En la enfermería, uno de los jóvenes reclusos tiembla mientras el médico le anuncia que tendrá que cambiarle el vendaje. No tiene más de 20 años y sin embargo padece escaras, una enfermedad que normalmente afecta a personas ancianas y dependientes que no se mueven lo suficiente. Este joven lleva días postrado en la cama de su celda y la insidiosa enfermedad ha penetrado profundamente en su pierna. El médico insiste en que su herida supurante sea fotografiada por ACN. Quiero que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Tenemos que luchar por cosas como desinfectantes y vendas. Aquí los enfermos graves están condenados, dice el galeno. Esta enfermería sirve principalmente para separar a los enfermos de tuberculosis de los presos. Una cama médica y una silla son los únicos muebles disponibles. El médico muestra también a un paciente desnutrido con las costillas salientes. Para él, el remedio no es muy caro, solo necesita una alimentación adecuada. Para sacar a los presos de su letargo, el padre Adrien se las ingenia para organizar actividades. Con gesto conspirativo muestra un objeto que ha escondido en su bolsa, como si fuera un gran tesoro. Se trata de una copa. El sacerdote prepara un torneo de fútbol con equipos formados por los presos. Evidentemente, el padre Adrien también cumple su función de sacerdote.
aportando un soplo de aire fresco a los presos. Él acaba de bendecir una nueva capilla en la parte de la cárcel reservada a los menores de 18 años. También se alegra de haber bautizado a 9 presos durante la Semana Santa de 2023. Entre ellos, hay un ex soldado implicado en tráfico de armas, cuya petición de ser bautizado dio pie a extensos interrogatorios. Al final, el hombre cambió claramente de conducta y recibió el sacramento junto a los otros 8 prisioneros. ACN apoya a la diócesis de Bukavu en su labor con esta población abandonada. Además, la Fundación Pontificia destina recursos a la construcción de lugares de culto, seminarios y a la formación de seminaristas y sacerdotes. También ACN colabora con las Hijas de la Resurrección, que llevan a cabo diversas actividades sociales como formación para los desfavorecidos, ayuda alimentaria para los más pobres y gestión de un orfanato. Burkina Faso. El mal no tendrá la última palabra, dice un sacerdote sobre la violencia contra los cristianos en su país. Hay que vigilar las iglesias para que los cristianos puedan rezar en condiciones de seguridad. Las enfermeras católicas se disfrazan de musulmanas para poder ir a los pueblos a tratar a los pacientes. Las niñas cristianas llevan un velo que les cubre la cara cuando van a la escuela para no ser secuestradas. Resistir a los yihadistas en Burkina Faso requiere mucho coraje, explica el padre Wenceslao Belén, que habló del tema en la Catedral de la Almudena en Madrid, en un acto organizado por la Fundación Internacional ACN. Desde los primeros atentados de 2015, la situación para que los cristianos practiquen libremente su religión ha cambiado. Las palabras del padre Wenceslao Belém en la Catedral de la Almudena de Madrid no podían ser más claras. El sacerdote fue invitado a intervenir en una vigilia de oración organizada por la Oficina Española de ACN y compartió historias de un país donde los cristianos viven bajo amenaza constante, sin libertad, sometidos a una violencia brutal por grupos de yihadistas que pretenden imponer el Islam como única religión y van sometiendo poco a poco a la sociedad a sus normas e imposiciones. Desde que comenzó el terror, dice el padre Wenceslao, se han cerrado más de 2000 escuelas. Atacan las escuelas modernas y las convierten en escuelas coránicas. Atacan las escuelas católicas, matando o secuestrando cristianos, especialmente catequistas, sacerdotes y laicos comprometidos. Y quieren obligar a las mujeres a llevar velos faciales completos, independientemente de su religión. Muchas niñas cristianas tienen que llevar velos a la escuela para evitar ser marcadas, difamadas, golpeadas o incluso secuestradas. La amenaza está por todos lados, hasta tal punto que los domingos y días festivos las iglesias tienen que ser custodiadas por policías, militares o voluntarios para que podamos rezar y celebrar la Santa Misa en paz, explicó el padre Wenceslao. Los terroristas minan los campos que conducen a las aldeas para impedir que nosotros y los militares tengamos acceso. De esa manera pueden seguir aislando a las poblaciones y someterlas al hambre o la privación si se niegan a convertirse al Islam. El 50% del territorio de Burkina Faso está ocupado por grupos terroristas. En muchos otros lugares es muy peligroso visitar las aldeas para proporcionar apoyo pastoral. Antes de salir a las misiones pastorales, oramos intensamente, recibimos los sacramentos y nos confesamos, en caso de que no volvamos, afirmó el sacerdote. Durante su testimonio, el padre Wenceslao describió un país que ha caído bajo la influencia del terror yihadista, que ya ha llegado a muchos de los países fronterizos con Burkina Faso, como Malí, Níger o Benín. Alrededor del 60% de la población de Burkina Faso es musulmana. Los católicos representan menos de la mitad, con cerca del 19%, y se han visto cada vez más obligados a escuchar la misa y la catequesis por la radio, ya que se ha vuelto casi imposible llegar a las iglesias parroquiales. En Burkina Faso tenemos actualmente miles de escuelas cerradas, muchas parroquias están inactivas y hay más de 1,7 millones de desplazados internos, añadió. Para hacer frente a esta amenaza se requiere valor e imaginación, como lo hacen las enfermeras que siguen cuidando a personas cuando necesitan atención médica y que a menudo se quedan en las aldeas sin recursos. Cuando vemos a estas enfermeras católicas encomendándose plenamente a la misericordia de Dios, vistiéndose de musulmanas para cruzar territorios peligrosos e infestados de terroristas para salvar vidas,
y cuidar a los enfermos que no pueden escapar, nos sentimos alentados y decimos que es Dios quien salva, dijo el padre Wenceslao durante el evento de ACN. El testimonio del sacerdote también estuvo marcado por la historia del padre Jacques Yaro Servo, asesinado el 2 de enero de 2023 cuando se dirigía a un pueblo para el funeral de un catequista. Se suponía que viajaría con un feligrés, pero en el último minuto decidió ir solo. Fue detenido por terroristas en el camino. Conociéndolo y conscientes de que su fe no lo dejaría intimidarse, lo llevaron a pocos metros de la capilla del pueblo, le dispararon y se fueron con su auto. Los cristianos oyeron el ruido, fueron a ver y encontraron el cuerpo del padre Jacques, relató el padre. La iglesia de Burkina Faso se ha convertido en un semillero de mártires, muchos de los cuales fueron recordados en la catedral de Almudena. En marzo de 2019, el padre Joel Yukbare, párroco de Djibo, en la diócesis de Dori, fue secuestrado. No hemos sabido de él desde entonces. Ese mismo año, en mayo, el padre Simeón Yampa fue asesinado junto con 5 feligreses durante la misa dominical. En 2021, otro sacerdote del misionero español, Antonio César Fernández, también fue asesinado. Otros feligreses han sido secuestrados, algunos fueron liberados, otros no. Todos son recordados con cariño, con la certeza de que sus vidas y sacrificios no fueron en vano. Durante su testimonio, el padre Wenceslao Belem agradeció a CN la ayuda que ha prestado a la iglesia perseguida en su país y aseguró que los cristianos de Burkina Faso resistirán la violencia y el terrorismo con las únicas armas que tienen, la oración y un espíritu de paz. Agradecemos a ACN, que apoya proyectos resilientes de ayuda alimentaria para las víctimas de la violencia religiosa, el diálogo islámico-cristiano y la formación de sacerdotes para servir mejor al pueblo de Dios, perseguido por su fe. Somos una iglesia perseguida, pero gracias a ustedes no somos olvidados. Sabemos que nos apoyan con la oración. Con Dios siempre hay salvación, dijo. Creemos que el mal no tendrá la última palabra. Seguimos con esperanza, luchando contra el terrorismo con el único Kalashnikov que tenemos. Nuestras armas invisibles pero muy eficaces. La oración, los sacramentos, la Santa Misa y el Rosario. Morir por amor a Dios y a los demás destruye las raíces de las fuerzas del mal, concluyó. Islandia. La hermana Celestina conduce durante horas para reunirse con católicos y evitar que se alejen de la iglesia. La inmensa mayoría de los islandeses pertenecen a la Iglesia Evangélica Luterana de Islandia. Solo hay unos 14.000 católicos en Islandia, un país con una sola diócesis, Reykjavik, y 8 parroquias. Algunas de estas parroquias están muy alejadas entre sí. Sin embargo, nada de esto molesta a la hermana Celestina Gabrick, que sabe de primera mano lo difícil que es ser misionera en un lugar así, con sus largos inviernos nevados. A veces, ir en busca de un católico es como una auténtica búsqueda de un tesoro. La religiosa croata es una de las 4 hermanas carmelitas del Divino Corazón de Jesús que actualmente viven en Islandia, en una parroquia que se extiende 500 kilómetros. Sin el auto que recibió de la Fundación Internacional ACN, la vida sería mucho más difícil y sería imposible ver a los fieles cara a cara. Incluso con el auto no es fácil. Pero la hermana Celestina es una persona práctica y no le importa conducir 4 horas para llegar a las partes más distantes de la parroquia, casi al otro extremo del país. Esto significa que los católicos algunas veces se llevan la sorpresa de la visita de la hermana, que viaja incluso solo para saber cómo están ellos. He visto muchos católicos que se alejan de la iglesia por falta de contacto personal. Nosotras salimos al encuentro, agrega la religiosa. Tenemos una familia acá, otra allá. Cuando no veo gente en la iglesia, voy a buscarlos. Si sé alguna familia que tiene, por ejemplo, un hijo de 7 años, voy a tocar la puerta de su casa. Si usted tiene un hijo de esta edad y es católico, él tiene derecho a conocer mejor su fe. Tenemos clase de catecismo para los niños. ¿Está usted interesado? Islandia no es precisamente un país pequeño en extensión, pero posee tan solo 372.000 habitantes, es decir, alrededor de 4 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la mayoría de los islandeses viven en Reykjavik y hay grandes extensiones del país completamente deshabitadas. Se requiere un carácter especial para ir a tocar la puerta de las casas de las familias
para convencerlas de la importancia de la escuela dominical para niños. Pero esto no es molestia para esta religiosa carmelita. Su audacia y valentía viene del fondo del alma, movida por su fe. Y si visitar a la gente no le es posible, entonces siempre está la opción del internet. Cualquier cosa es mejor que descuidar la formación espiritual de los niños. La hermana Celestina llegó a Islandia porque se le pidió ir a este país. Ella iría más lejos si la iglesia se lo pidiera. Me pidieron que viniera a Islandia. Fue una gran sorpresa. Pero cuando hacemos los votos pertenecemos a la congregación y a todo lo que ésta hace y dice. Si la congregación construyera un convento en Marte, iríamos allí de buena gana. Somos las hermanas carmelitas del Divino Corazón de Jesús. Nuestra congregación fue fundada por la beata María Teresa de San José, que se convirtió de la iglesia luterana. Hay 4 de nosotras en Islandia, y esto aquí hace 20 años. Añade agradeciendo a ACN por darle la oportunidad de llevar a cabo esta misión. Gracias a ustedes, ACN, por apoyar a la iglesia en Islandia, y que Dios los bendiga. Sin ustedes no seríamos capaces de continuar este trabajo. El auto donado a las hermanas carmelitas es parte del programa de ayudas que ACN lleva a cabo desde hace algunos años. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.